herramientas de clase. Listo. Ok, muchachos. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. La demostración viene de esta manera. La voy a explicar. Entonces, tomamos ya los dos puntos, ¿cierto? Entonces, yo puedo construir esta semirrecta de acá. ¿Cierto, muchachos? Yo puedo construir esta semirrecta y yo puedo coger este ángulo y lo puedo medir, y eso es una cosa que mide entre 0 y 180 grados, ¿cierto? Entonces, por uno de los ítems del postulado del transportador, esto me asegura que si yo fijo esta medida de este ángulo, yo puedo construir en cualquiera de los dos semiplanos acotados por la línea L, puedo construir otro ángulo cuya medida es ese número que fijé. En este caso yo voy a fijar precisamente la medida del ángulo azul. Entonces, a lo que me refiero es que por el postulado de... No lo voy a construir azul, perdón. Por el postulado de transportador podemos asegurar la existencia de un ángulo por acá. Un ángulo especial en el sentido de que la medida de ese ángulo va a ser la misma medida que el ángulo que voy a marcar en azul. Bien, ahora, ¿qué otra cosa puedo hacer? Yo les dejé un ejercicio a ustedes en el que si yo fijo un número real, siempre puedo construir un segmento sobre una semirrecta que tenga como medida la medida de ese número real. Entonces yo como tal voy a fijar lo que mide el segmento QP o PQ, y puedo construir un punto por aquí que voy a llamar P', un punto por aquí llamado P', de tal manera que ese punto satisface que la medida del segmento PQ es lo mismo que la medida del segmento QP'. Ok, claro esas dos afirmaciones, ¿o no, muchachos? Muchachos, más o menos claras, igual ya las vamos a escribir. Solo estoy haciendo un bosquejo de cómo hacer la demostración. Sí, profe, claro. Bien, entonces ahora ¿qué quiero hacer? Dados esos dos puntos que tengo acá, P y P', yo puedo construir esta línea de acá. Por el axioma de incidencia existe una única línea, ¿cierto? Entonces, la afirmación es que esa es la línea que vamos a llamar nosotros como M, que dice el teorema. Entonces tenemos que probar que esa línea es perpendicular, es decir, que acá se forma un ángulo de 90 grados. Entonces vamos a tener tres opciones para esto. Vamos a tener que acá va a haber un punto, ¿cierto? Voy a llamar ese punto, voy a llamar este punto E, ¿cierto? Por el axioma de separación del plano. Entonces, como P y P' están en semiplanos opuestos, entonces ese segmento tiene que intersectar a la línea. Y le intersectan E, entonces puede pasar lo siguiente. E es igual a Q, o E está en este lado como lo estoy graficando, o el punto E está por el otro lado, ¿cierto? El punto E puede estar también en esta parte de acá. Entonces, sin importar cuáles sean las condiciones, entonces nosotros vamos a demostrar que eso va a ser perpendicular. Listo, entonces la existencia. Entonces vamos a preocuparnos primero por la existencia. Porque es un teorema de existencia y unicidad, entonces miramos primero la existencia. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Entonces, eso es lo que quiero hacer, lo que acabo de dibujar. Entonces, lo primero que hago es considerar, entonces, considere la semirrecta, que es semirrecta, la semirrecta UP. Ok, entonces considere la semirrecta QP y
sea R igual a la medida del ángulo P, Q, Q'. Bien, entonces voy a fijar eso. Entonces, por el postulado del transportador, eh, existe una única semirrecta Q. Voy a tomar un punto por acá, voy a poner un R. QR con R en el semiplano acotado por L que no contiene AP, tal que la medida del ángulo Q', QR es igual precisamente a ese R que fijé, que tenemos por condición inicial, que es precisamente la medida de PQ, Q'. Ok, muchachos, eso fue lo primero que dibujé yo, lo que está en azulito, que esos ángulos son congruentes. Entonces, además, por teorema, es un ejercicio que les dejé en la clase pasada, lo voy a poner acá como ejercicio de clase pasada. Existe, antes de esto, fijado el número real de igual a la medida de PQ, que es una cosa positiva. Existe un punto P' en la semirrecta QR, tal que Q P' es igual a D, que en este caso es igual a P, perdón, QP' es igual a D, que es igual a PQ. ¿Ok? Entonces ahí justifiqué lo que tengo en el dibujo. Ahora considere M igual a la única línea que pasa por los puntos P y P'. Entonces la afirmación es que M es la línea que deseamos. Bien, entonces considere esa línea y sea, yo lo llamé como, lo llamé E, igual al punto de intersección entre la línea L y la línea PQ. Bien, entonces la afirmación es que esas dos líneas son perpendiculares. Perdón, no es PQ. Yo ya lo denoté y eso es precisamente M. Entonces la afirmación es que esas dos líneas son perpendiculares. Entonces, como les decía, ¿qué puede pasar? Lo que puede pasar es que entonces tenemos tres casos. Entonces, aquí tenemos tres casos. Entonces, el primer caso
es que ese punto E sea igual al punto Q. ¿Qué pasaría si es igual al punto Q? Entonces, ¿qué tendríamos en ese caso, muchachos? Si ustedes se fijan en la figura, si este punto E, si este punto E, es igual al punto Q, entonces lo que vamos a tener es que, ¿qué? ¿Cómo serían los puntos P, Q y P'? Serían colineales. Exactamente, esos puntos serían colineales. Y si esos puntos son colineales, entonces voy a tener que eh, los ángulos P, Q, y que en este caso es igual a E, P, bueno, P, E y Q', Q', E y R son alternos internos. Y si son alternos internos, la suma de las medidas de esos dos ángulos tiene que ser igual a 180 grados. Pero resulta que esos ángulos son iguales, ¿cierto? Porque son los dos ángulos azulitos. Entonces, como son iguales, no queda más que cada uno mida 90 grados y por lo tanto las líneas tienen que ser perpendiculares. Ok, ese es el primer caso. Entonces, sí, este es el caso. Si este es el caso, los puntos P, Q, que es igual a E, y P' son colineales, lo cual indica que los ángulos P, voy a poner Q, Q' y, perdón, acá es Q', y el ángulo Q', Q, P', son, eh, forman un par lineal, forman un par lineal. ¿Cierto? Por tanto, como forman un par lineal, por un teorema que enunciamos la clase pasada, vamos a tener que la medida del ángulo P, Q, Q', más la medida del ángulo Q', Q, P', tiene que ser igual a 180 grados. Pero recuerden que por construcción, la medida de esos ángulos, la medida del ángulo PQQ' tiene que ser igual a la medida del ángulo Q', Q, Q', Q, P'. Y entonces tiene que ser igual a eso, entonces como son iguales y se da la identidad anterior, eso tiene que ser igual a 90 grados, listo. Bien, entonces la última igualdad se da precisamente por esta estrellita, se da por esto. Ok, entonces en este caso ya tendríamos que, como consecuencia, de donde sale que para este caso L es perpendicular a M y satisface la condición que está pidiendo el teorema. Entonces ahora, ¿clara esa parte, muchachos? ¿O alguna duda? Sí, sí, profe, Muchachos. todo claro. Bien, listo. La segunda es que el punto Q satisfaga, que el punto E satisfaga lo siguiente, que E es distinto de Q, pero se tiene que ese punto E pertenece a la semirrecta QQ'. Bien,
Q', que es precisamente el caso de la gráfica que tenemos, ¿cierto? Entonces, si es el caso de la gráfica que tenemos, entonces fíjense, estos dos triángulos, ¿cómo son? El triángulo PQE y el triángulo P'QE. Tienen lado, ángulo y un lado en común, ¿cierto? Tienen lado, ángulo y un lado en común. Entonces, esos triángulos tienen que ser congruentes. ¿Por quién? Por el axioma o el postulado del lado, ángulo, lado. Entonces, si este es el caso, entonces por construcción, tenemos lo siguiente. Vamos a tener que el lado PQ es igual al lado P'Q'. Perdón, P'Q. Tenemos también que la medida del ángulo, eh, la medida del ángulo PQE es igual a la medida del ángulo P'Qe. Acá estamos asumiendo lo siguiente, estamos asumiendo que Q y E y Q' son colineales para poder tener esta identidad de acá. Y además vamos a tener que QE es igual a QE. Esto es una reflexividad, ¿cierto? Entonces, luego, por el axioma, por el postulado de lado, ángulo, lado, tenemos que el triángulo, ¿qué triángulo? Es el triángulo PQE es congruente con el triángulo P'QE. Y entonces lo que vamos a tener es que, por consiguiente, el ángulo entonces fíjense, tenemos estos dos triángulos congruentes, entonces vamos a tener esto de acá. Vamos a tener que este ángulo tiene que ser igual a este ángulo por ser ángulos correspondientes entre triángulos congruentes. Entonces, por consiguiente, el ángulo es ese, el ángulo P. Voy a escribir lo mismo. Perdón. Por consiguiente, vamos a tener que el ángulo PEQ es congruente con el ángulo P'EQ, ¿cierto? Por ser ángulos correspondientes entre triángulos congruentes. Pero ellos forman un par lineal. Puesto que tenemos que P y P' son colineales. Así se concluye que son dos ángulos congruentes que satisfacen que la suma es 180 grados. Entonces, no voy a escribir eso, pero se concluye entonces que la medida de cada uno de esos ángulos es igual a 90 grados. Y como consecuencia de esto, también tendríamos como conclusión que L tiene que ser perpendicular a N. Claro, muchachos, o explico un poco más. Sí, está bien, profe. Muchachos.
Bien, excelente. Entonces, ahora el tercer caso, lo voy a dejar como ejercicio, pero es análogo al caso anterior y entonces es que es lo mismo. Que E sea distinto de Q y se satisfaga que E, Q y Q'. Es decir, que son colineales, pero en este caso vamos a tener que el punto E está en este lado de acá, listo. Este sería como el tercer caso. Tener A por acá sería el tercer caso. Listo, entonces ese es análogo porque también se razona eh, por empleando el axioma de lado, ángulo, lado y se emplea por lineal y es completamente análogo al caso anterior. Listo, entonces esto es un ejercicio. Análogo al caso 2. Bien, entonces ahora ya tenemos la existencia, entonces ¿por qué nos tenemos que preocupar ahora por la unicidad? Bien, entonces, ¿cómo demuestro la unicidad, muchachos? Usualmente, ¿cómo se demuestra la unicidad en matemáticas? Tomando rectas perpendiculares y llegar a que son iguales. Que sean diferentes. Eso. Exacto. Pero tienen que ser diferentes, listo, y llegar a un absurdo. Entonces lo que vamos a suponer es básicamente lo que podemos poner en esta grafiquita. Nosotros ya sabemos que existen perpendiculares, entonces para la unicidad supongamos que existen dos, entonces voy a poner por acá el punto. Voy a poner por acá el punto P y entonces voy a tomar dos líneas perpendiculares. Supongamos que una es así y que la otra es así. No sé, es... Bueno, para que quede un poco más creíble, como si eso pudiese pasar, pongámoslo así. Cierto, entonces que existen dos líneas perpendiculares, es decir, que esto de acá, llamémoslo como alfa y alfa, donde alfa es igual a 90 grados. Bien, bueno, la medida de alfa es igual a 90 grados. Entonces, esto tiene que cortar acá en un punto Q, ¿cierto? Y la otra tendría que cortar en un punto Q'. Entonces voy a asumir, esta la voy a llamar M, y esta la voy a llamar M', y vamos a asumir que M es distinta de M'. Entonces, resulta que si esto sucede, vamos a tener un triángulo, vamos a tener el triángulo P, Q, Q', ¿cierto? Y entonces por el teorema del ángulo exterior, ¿cierto? Este ángulo de acá, lo voy a llamar alfa prima, que tiene que satisfacer. Que es mayor que los Tenemos que, de exacto, que la interno. medida tiene que ser mayor que los otros dos, ¿cierto? Pero en particular tiene que ser mayor que la medida de alfa. Pero esto mide 90 grados y esto también mide 90 grados, entonces aquí ya hay una contradicción. Entonces, por lo tanto, tiene que ser un... Ok, ¿la escribo o les queda claro con el dibujito para no tener que escribir eso? Sí, está claro, profe. Los demás que dicen, necesitan que lo escriban. No, profe, está claro. Está claro, está claro. Bien, entonces voy a dejarlo como ejercicio también, solo para que practiquen, pero es un razonamiento clásico, ¿cierto? Suponer que hay dos diferentes, entonces se llega a un absurdo, esto es el teorema del ángulo exterior. Ángulo exterior. Por el teorema del ángulo exterior se tiene esto, pero son 90 grados, absurdo, entonces
La única forma es que m sea igual a m' y se satisface la unicidad. Listo. Bien, entonces, excelente. Entonces ahora vamos a ver lo siguiente. Entonces, algunos teoremas de congruencia. Entonces, haciendo uso de los axiomas, podemos demostrar los siguientes tres teoremas de congruencia, ¿cierto? Entonces, haciendo uso de los axiomas, de la geometría neutra, podemos demostrar los siguientes teoremas de congruencias, bueno, teoremas para congruencias de triángulos. Para congruencia de triángulos. No los voy a demostrar, pero solo me interesa, hay una cosa que me interesa de esta parte y es, bueno, entonces el primer teorema que nosotros podemos demostrar es el teorema de ángulo, lado, ángulo. Ok, entonces, ¿qué dice el teorema de ángulo, lado, ángulo? Entonces voy a hacer el dibujito. Voy a hacer el dibujo y no voy a escribir el enunciado porque no lo voy a demostrar, pero uno puede mostrar, uno puede mostrar lo siguiente. Pongan este triángulo, este triángulo. Bien. Luego el triángulo A, B, C. Voy a poner D, E, F. De tal manera que ustedes tienen lo siguiente, tienen que este ángulo es congruente con este ángulo. Tienen este lado congruente con este lado y tienen este ángulo congruente con este ángulo. Entonces, si ustedes tienen esas condiciones, pueden demostrar que los triángulos son congruentes. A veces es congruente con el triángulo de E. Listo. El segundo teorema de congruencia es el teorema de ángulo angular. Ángulo lado. Y el teorema de ángulo lado lo mismo si ustedes tienen
dos triángulos. ¿Cierto? ABC, DEF, tal es que este ángulo es congruente con este ángulo, por ejemplo, este ángulo congruente con este ángulo, y este lado congruente con este lado. Entonces, se obtiene que los triángulos son congruentes. Tienen que tener cuidado, al menos creo que ya deberían saber que es el orden específico, ¿cierto? Tiene que ser ángulo, ángulo, lado, no que tenga dos ángulos congruentes y un lado congruente, pero que no estén en cierto orden. Listo. Lo mismo, cada vez que quieran aplicar los criterios de congruencia, tiene que ser precisamente en este orden que se les presenta. Lado, ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo, 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 lado, y el otro que es lado, lado, lado. En ese no hay tanta confusión. Listo, eso sí lo tienen claro, ¿cierto? Bien. Y el tercer teorema de congruencia es el teorema de lado, lado, lado. Lado, lado, lado. Y el teorema de lado, lado, lado nos dice que si tenemos dos triángulos, ABC, DEF, que tienen este lado igual a este lado igual a este lado, y este igual a este, entonces los triángulos son congruentes. Bien, claros esos criterios, muchachos, esos criterios de congruencia. Con esos cuatro criterios de congruencia uno puede mostrar muchas cosas y muchos, bueno, hay muchos problemas que uno puede resolver con eso, ¿cierto? Pero entonces el que me interesa mirar ahora es el teorema de construcción del triángulo. Teorema de construcción del triángulo. Entonces, el teorema de construcción del triángulo nos dice que sí, ABC es un triángulo y DE es un segmento tal que AB es congruente con este segmento DE, entonces existe un punto F que no pertenece a la línea determinada por DE, tal que el triángulo ABC
es congruente con el triángulo DEF. La demostración de esto la voy a bosquejar y ustedes la escriben. Voy a hacer un bosquejo y queda como ejercicio. Redactar. ¿Alguno de ustedes recuerda cómo se demuestra ese teorema, muchachos? Muchachos. ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. Bien. ¿Cómo recuerdan más o menos cuál es la idea de la demostración de esto? No, profe, la verdad no. Bien, entonces ustedes tienen un triángulo. ABC, por acá tienen un segmento D, ¿fue que dije? Y entonces lo que tienen como hipótesis nomás es que este segmento es congruente con este segmento. Entonces tienen que construir un triángulo que tenga como uno de sus lados a este segmento y que ese triángulo sea congruente, ¿cierto? Entonces lo primero que vamos a hacer es, bueno, consideramos toda esta línea, toda la línea determinada por ese segmento, la línea determinada pues por esos dos puntos. Consideramos la línea. Bien. Y entonces vamos a emplear, lo primero, yo puedo medir este ángulo. ¿Cierto? Y entonces yo lo que puedo hacer es lo siguiente, voy a asignar una medida. Voy a suponer que R es igual a la medida del ángulo ABC. Bien, precisamente esta cosita que tenemos en azul. Entonces, por el axioma del transportador, la tercera parte, en la construcción del ángulo, podemos asegurar que existe alguna semirrecta, ¿cierto? Alguna semirrecta, llamémosla ER, en alguno de los semiplanos acotados por la línea determinada por E y D, tal que yo puedo construir un ángulo. Pongamos que es esto por acá, existe una única. Por acá voy a poner ER, ¿cierto? Tal que la medida de ese ángulo de acá es precisamente R en grados, ¿cierto? Entonces, por el axioma del transportador, existe este único ángulo de acá, ¿cierto? De tal manera que la medida del ángulo de ER es igual a SR que fijamos, ¿cierto? Que nosotros estamos diciendo que es precisamente la medida del ángulo ABC. Ok. Ahora, ¿qué puedo hacer, muchachos? Profe, ese segmento, pues coger un punto en R para que sea congruente con uno del triángulo ABC.
pues no. O, Exacto, pero ¿con sí, cuál? No, no puede ser con cualquiera. Tiene que ser ya, por lo como ya tengo la construcción por el que fije, tiene que ser necesariamente este lado de acá. ¿Listo? en R, en la A, sí. Tiene que ser BC. Exacto, sí. Voy a coger D igual a esto, a la medida de BC, ¿cierto? Es precisamente eso que tengo en rojo. Para poder Y usar el entonces, teorema lado, ángulo, lado. ¿Qué? exactamente, para emplear ese teorema. Entonces, por el ejercicio que les dejé la clase pasada, nosotros podemos encontrar un punto aquí F, podemos encontrar un punto F, de tal manera que ese punto F satisfaga que el segmento EF es igual a esta medida que fijamos D, pero eso es igual a BC. Entonces ya cuando yo formo este triángulo, entonces este triángulo satisface las condiciones del teorema, ¿cierto? Entonces las consecuencias se siguen. O sea, voy a poder demostrar que el triángulo ABC es congruente con el triángulo de EE. Ok, muchachos, ¿les queda claro cómo es el bosquejo? Sí, señor. Entonces, teorema de transportador y ese teorema que mostramos que es una consecuencia del postulado de la regla. Perdón, axioma del transportador y ese teorema. Bien, entonces ustedes lo escriben como para que practiquen. Entonces, listo. Entonces ahora otra cosa que uno puede probar es, hay unas desigualdades de triángulos. Desigualdades en triángulos. Bien, entonces, para las desigualdades en triángulos, acá estaba el error que cometí al principio de la clase, pero es esta desigualdad de la que estaba hablando, que al lado mayor se pone ángulo mayor. No sé si recuerdan esa desigualdad. Sí, profe. Entonces la primera es, la voy a poner así, al lado mayor se opone ángulo mayor. Así, es la manera informal. Al lado mayor se opone ángulo mayor. Bien, entonces, ¿esto qué dice formalmente? Lo que dice es que si ustedes tienen, voy a dibujar el triangulito, no me interesa escribir el enunciado con el triángulo. Voy a ponerlo así. Entonces, bueno, sea ABC un triángulo. Profe, esa es la desigualdad escalena. Desigualdad escalena. La de esa de al lado mayor se opone ángulo mayor. Sí, yo creo que sí. Sí, porque tiene que ver como con los triángulos. Sí, es un triángulo escaleno. No sé. De hecho, no sé si yo no sabía que tenía ese nombre. Profe, pero ahí no hay un Pero, teorema que también se llama como el teorema de la bisagra. exacto, ese es uno que es bien importante, pero es la tercera desigualdad que vamos a tratar, que voy a mencionar acá. Listo. Entonces, lo que estoy haciendo es siguiendo el texto, pero lo que me interesa llegar es el teorema de Sacher y Legendre. Entonces, por eso esto lo voy a mencionar como para que no se quede en el olvido, ¿cierto? Pero esto no lo voy a demostrar. Entonces, bien. Eh, ya, sí, ya. Entonces tengo un triángulo, entonces voy a considerar un triángulo A, B, C, ¿cierto? Entonces lo que vamos a tener en ese triángulo es que uno va a tener que el lado, digamos, AC va a ser, la medida del lado AC va a ser mayor que la medida del lado AB. Sí, solo sí. La medida del ángulo ABC
es mayor que la medida del ángulo ACB. Al lado mayor se opone un ángulo de medida mayor. Listo. Esa es una de las desigualdades que se tienen. Como consecuencia de esto, tenemos lo que se llama desigualdad triangular. Antes de mencionar la desigualdad triangular, muchachos, esto solo funciona en un mismo triángulo, listo. Si ustedes tienen dos triángulos que satisfacen, un lado me satisface esto y el otro lado me satisface eso, pero son lados de distintos triángulos, esta conclusión no la voy a obtener, listo. Es bien importante eso, tiene que ser que ustedes estén considerando un mismo triángulo. Ok. El teorema de la bisagra es el que me permite ya relacionar cosas con dos triángulos y que tengan que ver con desigualdades, ¿cierto? Entonces, la desigualdad triangular dice que si tengo un triángulo, dado cualquier triángulo, AC es menor que AB más BC. O sea, que la medida de un lado es menor que la suma de las medidas de los otros dos lados del triángulo. Bien, entonces esto es un ejercicio y la demostración es, de hecho esto es precisamente, esto es más bien un colorario del teorema anterior. Estos son teoremas, listo. Estas cosas se tienen que demostrar, pero esto es una consecuencia del resultado, consecuencia de uno. Bien. Y el tercero es lo que se llama el teorema de la bisagra. Teorema de la bisagra. Y el teorema de la bisagra dice lo siguiente. El teorema de la bisagra dice que si ustedes tienen dos triángulos, un triángulo acá y otro triángulo acá. ¿Cierto? Llamamos los triángulos ABC y DEF. Y tienen que este lado es congruente con este lado. Este lado es congruente con este lado. Y tienen que este ángulo y este ángulo satisfacen la siguiente condición. Satisfacen que la medida del ángulo, digamos, CAB, es mayor que la medida del ángulo FDE. Entonces, como consecuencia, tengo que tener que CB tiene que ser mayor, tiene que ser mayor que F. Ok. ¿Qué recuerdan ese teorema también? Sí, señor. Bien. Listo. Entonces, eso era lo único que quería mencionar sobre las desigualdades. Ahora, entonces empezamos a ver cosas con paralelos. Listo. Entonces, el teorema que voy a mencionar acá, teorema de los ángulos alternos internos. Profe, ¿puedes subir un momentico, por favor, para mirar la conclusión del teorema de la bisagra? Gracias. Sí. Perdón, subí mucho. Esta.
No, el caso 3, profe, por favor. Ok, puedo ya bajar, muchachos. ¿Sí o no? Sí, sí, profe, gracias. Bien. ¿Qué dice? ¿Recuerdan qué dice el teorema de los ángulos alternos internos? Profe, yo me acuerdo, pero pues con el dibujito, es que oralmente es muy difícil de explicar así como. Claro, sí. Lo que pasa Pues es sí, que como hacer la Z y ya uno ahí. Sí, ahora vamos yo a lo pienso así, considerar. como con la Z. Sí, entonces voy a escribir el enunciado. Entonces sean L L' y T, 3 líneas, tales que T es transversal a L y L', ¿cierto? Voy a recordarles lo que significa esto, o sea que T intersectado L es distinto del vacío y además también tengo que T intersectado L' es distinto del vacío, ok. Sí, un par de ángulos alternos, internos, son congruentes, entonces L es paralela con L'. Ok, entonces voy a dibujar. Porque los ángulos alternos e internos dependen pues de, claro, tengo una transversal a 2 líneas y pues tengo que denotar cosas, ¿cierto? Como para tener las cosas más o menos claras. Entonces esta va a ser la línea L, esta va a ser la línea L', ¿cierto? Y entonces por acá tengo una línea transversal, esta es la línea T. Y entonces lo que me está diciendo el resultado es esto. Si yo tengo un par de ángulos alternos internos, puede ser este ángulo con este ángulo, ¿cierto? Hay 2 pares de ángulos alternos internos, este y están los otros, ¿cierto? Los que están acá, en esta parte. Entonces, si esas cosas son congruentes, entonces la conclusión del teorema es que las líneas tienen que ser paralelas. ¿Ok? ¿Cómo demostramos eso? La demostración es bien sencilla. Entonces, eh, prueba, demostración. ¿Sí recuerdan la demostración, muchachos, o no? Profe, Dice es razonado por por absurdo, absurdo. ¿no? Sí, por reducción al absurdo, suponga que L intersectado con L' es distinto del vacío, ¿cierto? Entonces sea D precisamente la intersección de L con L'. Es un conjunto, entonces voy a poner singulete D. Entonces, lo que voy a poner, entonces considere la siguiente notación. Los puntos A, C, A, B,
C, A prima, B prima, C prima, tales que eh, les tengo que decir que voy a tener acá. Voy a tener que T intersectado con L es precisamente el punto B. Voy a tener que T intersectado con L' es el punto B'. Y voy a tener que estos puntos son colineales en este orden. ¿Cierto? Entonces voy a dibujar. Entonces tenemos esta línea. Esta va a ser la línea L. Y tenemos esta otra línea que estamos suponiendo que esa cosa se intersecta, ¿cierto? Entonces voy a poner esta configuración. Entonces voy a asumir que por acá viene la línea transversal. Esto es T. Esto es L'. Y entonces estoy asumiendo que esto es B. Que este punto acá es B'. Que por acá está C'. Y por acá está A. Perdón. Este es C. A, B, C. Y entonces acá tengo A'. B', C'. Y hay que, para que quede de esta manera, hay que escribir algo más, ¿no, muchachos? Ahí hay que suponer algo más para que tener este dibujo. ¿Qué me hace falta para tener este dibujo, muchachos? Entre mis consideraciones en la prueba. El lado en que se intersecta L y L', ¿no? No, en los lados en los que están A y A' y C y C'. Porque yo solo estoy asumiendo acá que son colineales, pero no que tienen esta manera, ¿cierto? Porque acá pude haber puesto A' y acá C' y se me satisface de A que estén en semiplanos, pues que estén en semiplanos diferentes. Exacto. Entonces voy a asumir esto tal que A' pertenece al mismo semiplano acotado por T que contiene el punto A. Ok. Con eso es suficiente. Entonces, ¿ahora qué vamos a tener? Entonces, por hipótesis, nosotros tenemos un par de ángulos alternos internos congruentes. Y entonces ahí está el absurdo. ¿Cuál es el absurdo? Que ese ángulo exterior tiene que ser mayor al que está interno, al de B. Exacto. El asunto es que si esto sucede, nosotros vamos a tener, llamemos esto alfa. Este alfa tiene que ser mayor que este ángulo y que este ángulo de acá, pero es absurdo porque son congruentes. Pues la medida tiene que ser mayor, pero es absurdo porque esas medidas son iguales. Y lo mismo sucede si el punto D se intersecta por el otro lado, ¿cierto? Entonces, por hipótesis, tenemos que... Por hipótesis, tenemos que... eh, digamos que la medida del ángulo, voy a ponerlo así, el ángulo no sé, B', B, C, que va a ser igual a la medida del ángulo la medida del ángulo B', B, D, tiene que ser igual a la medida del ángulo
B', ¿cierto? La primera igualdad es porque estoy asumiendo lo siguiente. Aquí lo voy a poner entre paréntesis. Aquí estoy asumiendo que B, C, D, que esos puntos son colineales, ¿cierto? Pero esta cosa que estoy asumiendo, esta otra igualdad, esta igualdad es por la hipótesis, ¿ok? Por la hipótesis. Por esta hipótesis tengo esta igualdad de acá, ¿cierto? Entonces, pero por teorema de ángulo exterior, del ángulo exterior, tenemos que la medida del ángulo AB', B tiene que ser mayor que la medida del ángulo B', B, D. Y entonces acá llegó una contradicción. Absurdo. Y como consecuencia de este absurdo, lo que vamos a tener es que L tiene que ser paralelo con L'. Y la misma conclusión se tiene si D está en el otro lado. Listo. La misma conclusión es obtenida si acá fíjense que estamos asumiendo que para esta construcción nosotros estamos asumiendo esto, ¿cierto? Estamos asumiendo que D pertenece al mismo semiplano acotado por T, que contiene el punto C y por lo tanto va a contener el punto C'. Entonces, si nosotros tenemos que está al otro lado, ya que D pertenece al semiplano acotado por T, que contiene A. Listo. ¿Clara la demostración, muchachos? Muchachos, clara. Sí, profe, claro. Sí, profe. Profe, una pregunta, pues por así rapidita, ¿cierto que el recíproco de ese teorema lleva a geometría euclidiana ya? Sí, exactamente. El recíproco de este teorema, sea cierto, es equivalente al quinto postulado de Euclides y pues sí, obviamente a todas las equivalencias del mismo. Bien, esto es algo que vamos a ver en la próxima clase. Entonces, listo, ahora, teorema de existencia de paralelas. Entonces, el teorema de existencia de paralelas es que sea L una línea y P un punto que no pertenece a L. Entonces, existe una línea M tal que P pertenece a M y L es paralela con M. Entonces, este resultado es bien importante porque lo que me está diciendo es que, ¿recuerdan el postulado de paralelismo euclidiano? En el postulado de paralelismo euclidiano se asume la unicidad, ¿cierto? Pero entonces lo interesante es que con los axiomas de la geometría neutra uno puede probar existencia, más no unicidad, y la existencia es bien simple. Entonces la demostración es... ¿Recuerdan cómo es la demostración, muchachos? Esta cosa no se les puede olvidar, es bien importante. Y la demostración es bien simple, por eso, bueno, entonces sea L una línea
P un punto que no pertenece a la línea. Entonces, ¿qué voy a hacer? Construya la única línea T que pasa por P la única línea T tal que P pertenece a T y T es perpendicular a L. Ok, eso es el teorema que demostramos al principio de la clase. Por eso era que quería demostrar en específico ese resultado. Y es porque si yo tengo por acá la línea L y por acá tengo el punto P, entonces lo que yo puedo hacer es construir una línea perpendicular a la línea L que pase por ese punto P. Ok, eso es lo que yo estoy llamando T. Y entonces es perpendicular, entonces lo que nosotros vamos a tener es que este ángulo es de 90 grados. Ok. Ahora, ¿qué puedo hacer? ¿Qué otra cosa puedo hacer? Profe, Entonces ahora voy a ahí construir, se construye otra perpendicular ahí, no. pero en P, ¿cierto? Ajá. Entonces yo lo que puedo hacer es venir y construir la otra, y es única, de hecho es única, ambas son únicas. La única línea perpendicular que pasa por el punto T', porque pasa por el punto P y es perpendicular a T. Eso lo voy a llamar L'. Entonces sea, bueno, esa la voy a llamar M. Esa la voy a llamar M. Profe, una pregunta, ahí se puede utilizar el teorema que acabamos de demostrar. Pues ahí van a tener ángulos alternos Claro, internos exactamente. congruentes y ya son paralelas, ¿no? Exactamente, eso es la conclusión. Entonces, sea M la única línea perpendicular a T al que P pertenece a M, ¿cierto? Entonces vamos a tener que este ángulo también es de 90 grados, ¿cierto? Entonces, luego, por el teorema de ángulos alternos internos, el resultado se sigue. Y cuando me refiero a que el resultado se sigue, lo que voy a tener es que L tiene que ser paralela con M. Ok, muchachos, claro esa demostración, súper simple, Sí, ¿no? señor. Entonces, claro, ¿por qué me enfoqué en demostrar este resultado? Porque eso es lo que me asegura este resultado de acá, que es importante, bien. Y este tipo de construcciones son interesantes y van a ser útiles para demostrar las equivalencias del quinto postulado de Euclides. Bien, entonces, una observación importante es que ¿qué dice el postulado de paralelismo proyectivo? O elíptico, como lo dice Venema, pero yo les llamé proyectivo. Recuerden, muchachos, el de
El de que un modelo en el que se satisface eso es la esfera, tomando como líneas los círculos maximales de la esfera. No existen pero paralelas. Exacto, entonces la observación es que eh, el postulado de paralelismo proyectivo que el libro lo llama elíptico, no es cierto en la geometría neutra. ¿Por qué? Porque lo que acabamos de hacer es que sí existen paralelas, bien, solo con axiomas de la geometría neutra. Existen paralelas, o sea, existen, dado una línea y un punto exterior, existen líneas paralelas pasando por ese punto, paralelas pues a la línea inicial. Entonces, esa es la primera observación que se tiene. Listo. Entonces ahora vamos a ver el teorema de Saccheri-Legendre. Legendre. Sea el triángulo ABC, esto es un triángulo arbitrario. Sí, sigma del triángulo ABC denota la medida del ángulo ABC más la medida del ángulo BCA más la medida del ángulo CAB. Entonces, la medida del triángulo ABC es menor o igual que 180 grados. Entonces acá tengo que retomar algo que habíamos hablado en la clase pasada, que se tiene que considerar el igual por asuntos de la prueba. El asunto es que cuando si existe un triángulo que sea la igualdad, que exista solo un triángulo que satisfaga la igualdad, es precisamente lo que es equivalente al quinto postulado de Euclides. Bien, en principio uno demuestra esto, que es menor o igual, pero que exista un triángulo que me dé la igualdad, entonces eso ya me va como tal a decir que estamos en geometría euclidiana. Ok, es como lo importante en esta parte en la desigualdad. No sé si les genera confusión. El hecho que exista un triángulo que me satisfaga la igualdad ya es geometría euclidiana. Lo que quiere decir es que si no existen tales triángulos es porque se está en la geometría neutra. Y que no exista un triángulo que se cumpla la igualdad es que tenga simplemente la desigualdad estricta. Ok, muchachos, ¿sí entienden eso o no? Muchachos, ¿sí me están escuchando? Sí, Sí, pero entonces, bien, recuerden eso. Esa es la confusión que de pronto se puede generar, ¿cierto? Eso lo vamos a ver pues más adelante, pero es el hecho de que la existencia de un triángulo que me dé la igualdad es lo que me hace diferente este resultado para que tenga precisamente geometría euclidiana. Entonces ahora vamos a demostrar esto, listo. Entonces la demostración se divide entonces en los siguientes pasos. Entonces, demostración. Entonces, la prueba se divide en tres pasos. El primero de esos pasos es que
Entonces, para todo triángulo, ABC se cumple que la medida del ángulo CAB más la medida del ángulo CBA es estrictamente menor que 180 grados. Bien, entonces tenemos que probar esto. Tengo acá el triángulo, acá tengo A, acá tengo B, acá tengo C. Entonces, esos son los ángulos involucrados. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Es en efecto, sea de un punto tal que D es distinto de B y tenemos que D pertenece y D, bueno, y A, D y B son colineales, ¿cierto? Ustedes entienden esa notación con las estrellitas y saben que eso significa que los puntos son colineales y uno está y D está entre A y B. Sí. Sí, sí, profe. Bien, entonces solo voy a dejarlo así. Bien, y entonces esto es axioma de la regla como tal, postulado de la regla. Entonces, yo lo que hice simplemente fue esto. Voy a poner por aquí, voy a extender esto un poquitico y voy a considerar este punto acá, el punto D. Pero entonces ahí no sería A de B, sino A B D. Sí, sí, muchas gracias, exacto. Me equivoqué. Lo que quiero es esto, que B está entre los dos. A, B, D. Muy bien. Entonces, por el teorema del ángulo exterior, ¿qué vamos a tener? Por el teorema del ángulo exterior, vamos a tener lo siguiente, que la medida del ángulo azul es mayor que la medida ¿de quién? La medida del ángulo azul la medida del ángulo DBC tiene que ser mayor estrictamente que la medida del ángulo CAB, ¿cierto? Entonces, esto de acá es equivalente a yo decir lo siguiente, que la medida del ángulo CAB más la medida del ángulo CBA es menor que la medida del ángulo DBC más la medida del ángulo CBA. No. ¿Sí saben qué hice ahí? ¿Sí notan qué fue lo que hice? Sí, como son cantidades positivas, las sumo a ambos lados. Exacto, cantidades iguales, ¿cierto? Profe, ahí va a ¿Cierto? utilizar el hecho de que Pero, eso forma un par lineal o qué.
Queda 180. Exactamente, pero los ángulos, D, B, C y C, B, A forman un par lineal. Luego, esto tiene que ser igual a 180 grados. Listo. Luego vamos a tener esto. Y ya se tiene la primera afirmación, ¿cierto? La segunda afirmación es la siguiente. Segunda afirmación. Si ABC es un triángulo arbitrario y E es un punto tal que vamos a tener esto, que E está entre B y C. Entonces, vamos a tener que sigma del triángulo ABE más sigma del triángulo ACE tiene que ser igual a sigma del triángulo ABC más 180 grados. Ok. Recuerden que sigma está denotando la suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Consideramos acá. Vamos a considerar un triángulo acá No arbitrario. me puede no bajar tanto, por favor. Dale, ya. Ahí está bien. Ahí, sí, gracias. Listo. Entonces acá sí voy a considerar un punto E. Y entonces formo estos triangulitos de acá. Acá tomo este segmentico. Entonces, sigma del triángulo AB y sigma más sigma del triángulo ACE tiene que ser igual a sigma del triángulo grande ABC más 180 grados. Entonces, en efecto, ¿quién es sigma del triángulo AB? Sigma del triángulo AB es la medida del ángulo B, la medida del ángulo BAE más la medida del ángulo AF más la medida del ángulo ABE. Ahora, sigma del otro triángulo, del triángulo ACE, es igual a la medida del ángulo CAE más la medida del ángulo ACE más la medida del ángulo AS, ¿cierto? Pero vamos a tener lo siguiente, nosotros vamos a tener que la medida del ángulo BAC la puedo descomponer como ¿qué? Como la medida del ángulo
A, perdón, BAE más la medida del ángulo CAE. Bien, ¿esto por qué? Porque tiene que pertenecer al interior del ángulo BAC. Bien, por esa razón. Ahora, otra cosa que tenemos es que la medida del ángulo ABE es igual a la medida del ángulo ABC. ¿Y esto por qué? La razón de esto es porque esos puntos son colineales. Y también vamos a tener que la medida del ángulo ACB va a ser igual a la medida del ángulo ACE. Por la misma razón que está sucediendo acá arriba. Que B estrella, bla, 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 C. Y otra cosa, estas cosas suceden y además algo que vamos a tener es que la medida del ángulo BEA más la medida del ángulo CEA es igual a 180 grados. Teorema del par lineal, ¿cierto? Porque estos ángulos forman un par lineal. Luego, cuando ustedes hacen la suma de la ecuación 1 más la ecuación 2, llamemos a esto ecuación 1 y a esto la ecuación 2. Cuando ustedes hacen 1 más 2, lo que van a obtener es precisamente el resultado listo. Entonces van a obtener que sigma del triángulo ABE más sigma del triángulo ACE tiene que ser igual a sigma del triángulo ABC más 180 grados. Listo. Entonces ahora, el otro lema. Otra afirmación. Muchachos, ¿hasta ahí está claro o no? Ahí no estoy haciendo la Sí, profe. verificación de que sean esas igualdades, pero este conjunto que está después del pero, esos 4 punticos, me implican directamente lo que quiero. ¿Está bien? Ahora, la tercera afirmación es que sí, A, B y C son puntos no colineales, existe un punto D tal que va a satisfacer las siguientes cosas. La primera cosa que va a satisfacer ese punto D es que me va a satisfacer esto, que sigma del triángulo ABC va a ser igual a sigma del triángulo ABD. Sigma del triángulo ABC va a ser igual a sigma del triángulo ABD. Y la segunda cosa que vamos a poder probar es que alguno
de los ángulos internos del triángulo ABD es menor o igual, tiene medida menor o igual a 1/2 de la medida del ángulo CAB. Bien, esta es la parte clave del resultado. Ok, entonces, en efecto, entonces vamos a graficar y entonces el triángulo que vamos a construir es el siguiente, el punto D. Entonces el punto que vamos a construir es el siguiente. Vamos a construir, entonces acá tengo A, acá tengo B, acá tengo C, entonces vamos a considerar este puntico de acá, que va a ser precisamente el punto medio, y lo vamos a llamar E, el punto medio del segmento BC, nosotros sabemos que existe y es único, entonces me hace que esto sea igual a esto, y después de que uno construye el punto medio, vamos a construir este segmento de acá. Vamos a construir el segmento AE. Bien. Después puedo hacer una extensión de esta semirrecta AE. Ni siquiera, no debí haber hecho el segmento, simplemente construyo la semirrecta. Construyo esa semirrecta y entonces lo que voy a hacer es que voy a fijar lo que mide este segmento AE. Y voy a construir acá un punto D de tal manera que esta misma medida sea esta misma medida del segmento L. Profe, una pregunta, ¿ese es teorema de la barra transversal? ¿Cuál? Pues eso que estás más o menos dibujando ahí, ¿no? No. Es parecido lo que pues, sí, en la prueba uno ve algo más o menos así parecido, que sí es un punto en el interior del ángulo. En fin, acá hay una intersección. Pero no, lo que yo estoy haciendo es simplemente considero el punto medio del segmento BC y construyo la semirrecta AE. Ok, entonces me da eso. Después de esa semirrecta, sabemos que podemos encontrar un punto por acá, de tal manera que AE mida lo mismo que ED. Bien, sino que el gráfico se parece mucho a lo que uno hace con el resultado, pero no es lo que voy a emplear. Y entonces ya lo que voy a hacer es construir este triángulo. Entonces, este triángulo es el que me va a satisfacer las condiciones. Que la medida de la suma de los ángulos internos de ABC es lo mismo que la medida de la suma de los ángulos internos de ABD. Y además me satisface la segunda condición. Listo, entonces vamos a escribir eso. Considere, en efecto, sea E el punto medio del segmento BC y construya la semirrecta AE. Ok, listo.
Entonces, eso es lo que hice, ¿cierto? Entonces, por teorema, que es ejercicio de la clase pasada, por teorema, si D es igual a la medida del segmento AE, existe un punto D, ¿cierto? Perteneciente a la semirrecta AE con E entre, con E entre A y D, tal que AD, perdón, ED es igual a este mismo numerito D. Listo. Entonces es por ese teorema y también por el axioma, hay que tener en cuenta que también se debe tener en cuenta el axioma de la regla, el postulado de la regla. Tener en cuenta el postulado de la regla. Bien, porque el postulado de la regla, ¿por qué? Porque lo estoy escogiendo de tal manera que me satisfaga esta condición de acá, listo. Por esta condición de acá tengo que emplear el postulado de la regla, que estén precisamente en ese orden. Listo. Entonces ahora, luego, se tiene lo siguiente. ¿Qué es lo que se tiene? Primero, se va a tener que CE tiene que ser congruente con EB, ¿cierto? Punto medio, eso es punto medio. Definición de punto medio. Vamos a tener que el ángulo CEA es congruente con el ángulo DEB. ¿Esto es por qué, muchachos? O sea, vamos a tener que este ángulo es congruente con este ángulo de acá. ¿Por qué? Por opuestos por el vértice. Muy bien, opuestos por el vértice. Por el teorema de opuestos por el vértice. Y vamos a tener que el segmento AE es congruente con el segmento ED. ¿Cierto? Así, por el postulado de lado ángulo lado, se tiene que sigma del triángulo, antes de eso se tiene que el triángulo, el triángulo AEC es congruente con el triángulo BED. Ok. Así, una consecuencia que se tiene es la siguiente, que sigma del triángulo AEC tiene que ser igual a sigma del triángulo para tener acá en consecuencia a sigma del triángulo BED. ¿Por qué? Porque como son triángulos congruentes, todos los ángulos son congruentes y por lo tanto, pues los ángulos correspondientes son congruentes, lo que implica que las medidas son iguales, y si estas medidas son iguales, entonces esta función sigma que me asocia la suma de las medidas de los ángulos internos de los triángulos tienen que ser iguales. ¿Cierto, muchachos? Sí, Entonces, profe. entonces por
por 2, por la afirmación 2, vamos a tener lo siguiente. La afirmación 2 que me dice que sigma del triángulo, el triángulo ABC es igual a sigma de este triángulo más este triángulo, no, que sigma de este triángulo más este triángulo es sigma del grande más 180 grados. O sea, vamos a tener esto. Por 2 vamos a tener esto. Por 2 se tiene. Entonces, lo primero es que sigma del triángulo ABC más 180 grados tiene que ser igual a sigma del triángulo AEC más sigma del triángulo AEB. Y también se tiene que sigma del triángulo ABD tiene que ser más 180 grados, tiene que ser igual a sigma del triángulo ABE más sigma del triángulo BED. Entonces, restando 1, voy a llamar esto como la ecuación 3 y la ecuación 4, lo que está haciendo. Tres menos 4 se concluye ¿qué se concluyen? Fíjense, este 180 se me cancela con este se me cancela con este, y aparte de eso, sí, por esta condición de acá, y este es igual que este, entonces ya se me van a cancelar todas esas cosas y lo que vamos a obtener al final es que sigma del triángulo ABC tiene que ser igual a sigma del triángulo ABC, el triángulo ABD. Listo, ahora para la parte 2, que es lo último que voy a hacer porque igual ya nos pasamos de tiempo, no faltaría algo más, pero no sé si pueden esperar, muchachos. ¿Podrían esperar para terminar la demostración del teorema? Sí, bien. Entonces, está bien. Entonces ahora, para la parte 2, acá solo se probó la primera parte, entonces para la segunda observen lo siguiente. Nosotros mostramos que estos triángulos son congruentes. Como consecuencia vamos a tener que este ángulo tiene que ser congruente con este ángulo de acá. ¿Cierto? Con este ángulo de acá. Entonces ahora, finalmente, observe que lo siguiente, que como E pertenece al interior del ángulo BAC, bueno, voy a ponerlo como está en el enunciado, pues es una
bobada, pero lo voy a poner en ese mismo orden como para que no se pierdan. Esto sería C a B. Entonces, la medida del ángulo CAB tiene que ser igual a la medida del ángulo. La medida del ángulo CAE más la medida del ángulo BAE. Bien, es decir, lo que estoy diciendo acá es que este ángulo grande CAB tiene que ser igual a este ángulo más este ángulo de acá, ¿cierto? Porque está en el interior. Luego, mu tiene que ser la medida del ángulo CAB, tiene que ser mayor que la medida del ángulo CAE y la medida del ángulo CAB tiene que ser mayor que la medida del ángulo BAE. Ok, ¿esto sí les queda claro o no? Que se desprende de la igualdad anterior. Estas dos desigualdades. Muchachos, ¿sí o no? Sí, profe. Entonces, fíjense. Ya tenemos que... Bien, espere que estoy confundido. Esperen un momentico que estoy confundido. A ver, ¿por qué subí tanto? A ver cómo pruebo lo de un medio. Eh, no me está quedando claro porque tiene que ser menor que un medio de esto. A ver, yo tengo que estos dos son iguales. Entonces lo que voy a tener es que... No estoy viendo cómo concluir la otra parte. Son congruentes, ese tiene que ser menor.
Muchachos, no estoy viendo cómo arreglar la otra parte. Falta una parte, ¿cierto? Falta el ítem 2 de la tercera afirmación. Entonces, lo que quiero ver es que CAB es mayor que uno de los ángulos, este de acá o este de acá, es menor que un medio de la medida. O sea, la medida de uno de esos ángulos es menor que un medio de la medida de CAB. Entonces hay algo que no me cuadra aún. ¿Qué tengo que utilizar acá? No sé si de pronto ven y me aclaran la cosa cómo hacemos, porque no lo estoy viendo. Porque yo tengo que estos dos son iguales por ser ángulos correspondientes entre triángulos congruentes. Yo tengo que, ya tendría como esta en el interior, que la medida del ángulo CAB es mayor que este, por lo tanto es mayor que este. Pero no veo por qué un medio exactamente. Profe, pero para que te quede un medio tendríamos que determinar ese ángulo que está ahí. Sube un poquito, por favor. Subo un poco. Ahí donde tienes eso, entonces tendríamos que determinar que el ángulo CAB va a ser igual a 2 veces esos ángulos, el ángulo DAB que tiene que ser congruente con el DAC. Tienen que esos dos ángulos ser congruentes pues para que podamos llegar a que es igual a la suma del... Pero es que sería igual, pero es que quiero es que sea menor o igual. Pero ¿será que de pronto el ítem Pero no eso no sirve? garantiza que sea menor o igual, de todas formas. Y un medio, no. A ver. Pensemos a ver. Profe, sí, sí da. A ver, esperen, yo pienso un poquitico. ¿Qué es lo que me dices que sí da? O sea que si Porque no, pues yo tengo... si llegamos, si tenemos, o sea, tendríamos que tener que el ángulo CAB es congruente con el ángulo CAD, sí. Digo, el ángulo CAD es congruente con el ángulo DAB. Y entonces ahí ya podemos decir que el ángulo CAB va a ser igual a 2 veces la suma de cualquiera de esos dos ángulos porque van a ser congruentes. Y entonces ahí ya vamos a tener que un ángulo interno va a ser menor o igual que un medio de eso, que la medida del ángulo grande, pues, o no sé si yo estoy haciendo mal. Lo que pasa es que, o sea, tú me estás diciendo, o sea, voy a rayar acá con esto. ¿Qué pasa con este ángulo? O sea, yo lo que tengo es que Tendríamos estos que dos ver son sí, iguales. tendríamos que buscar la fórmula, es como que ese ángulo DAB sea congruente con el otro para que podamos determinar que el ángulo grande es igual a 2 veces un ángulo pues interno ahí en la adición de ángulos. O sea, no hay una forma de llegar a que esos dos a que el ángulo que usted Pero acaba yo de... creo que lo que tú estás diciendo, con lo que tú estás diciendo, llegamos es a la igualdad de que es un medio. Igual, Y no, exacto. eso, o sea, sí está Y bien no la es idea, menor pero igual. llegamos hasta la igualdad. Y entonces ahí tenemos problemas. Exactamente. Ese es el asunto. Yo todavía no Chao. veo por qué menor igual que un medio. Profe, si quiere ya, pues lo dejamos como para la otra clase, ¿o qué dice usted?
Sí, igual, como para el igual ya estamos comienzo. O de pasados pronto bastante tiempo. nos lo manda un correo con la aclaración, si quiere, pues ya. Sí, dale. El asunto es que, Profe, sí. bueno, me parece bien. Podemos, Bueno, si buscamos la igualdad del triángulo CDE con la AEB, o sea, yo lo escribí, con el triángulo, nos queda por el lema 2, es que yo lo escribí, pero me quedó muy largo como para explicarlo, no sé si puedo mandarte algo, pero sí me da. Es simplemente buscar que el triángulo AEB sea congruente con el triángulo CED. O sea, vea con el triángulo CED. Y luego por el lema eso 2, sí pasa. sí Sí, pasa. son congruentes. Entonces, como sí Son pasa, congruentes, sí. sigma del triángulo ABC más 180 es igual a sigma del triángulo ABE más, más sigma del triángulo AEC. Y pasa lo mismo con el otro lado, con el EBD y con el CDE. Y de ahí pues ya empieza, si hace el Sí, cálculo, de hecho. sale. Pues me quedó largo, pero sí sale. O sea, Sí, ok, bueno. Eso que dices es verdad, esos triángulos son congruentes, pero entonces ya tendría que ver cómo concluyo con eso. sí, Pero es yo creo que que lo mejor es que se hace la congruencia de eso, paremos ahora. y ya sale. Ok, dale, muchísimas gracias. Entonces, paremos acá y la próxima clase continuamos acá porque esta no es la conclusión final del teorema. Porque tenemos que emplear entonces, después de la conclusión que hace falta en esta parte de aquí, tenemos que emplear la propiedad arquimediana de los números reales para poder demostrar ya el resultado como tal final del teorema de Sacher y Legendre. Listo. Listo, profe, gracias. Entonces, sí, paremos ya. Yo igual les voy a enviar estas notas de clase, la grabación también. Y entonces la próxima clase empezamos eso, observando porque falta esta partecita de la observación en esta consecuencia. Listo. Y bueno, nos vemos entonces la próxima semana. Que estén muy bien y muchísimas gracias por la espera. Gracias, Gracias, hasta profe, que luego. tenga Gracias. Bueno, bien, hasta luego. Hasta luego, profe, muchas gracias.